Dicen que el amor es ciego, pero en esta historia, el deseo no solo es ciego, sino que también tuvo que aprender a fingir que era sordo y mudo para sobrevivir. Todo comienza en medio de la opulencia y el aburrimiento, en la vasta hacienda de Lord Bruno, un hombre tan rico como despiadado, dueño de tierras que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, pero incapaz de poseer lo único que realmente importaba: el corazón de su esposa, Francesca. Ella vivía atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos fríos y conversaciones vacías sobre estatus y poder, mientras su marido se jactaba de su grandeza con una arrogancia que solo lograba empujarla más lejos. Pero donde hay sombras, siempre hay alguien dispuesto a esconderse en ellas. Y en esa hacienda, la sombra tenía nombre: Meto. Él era joven, apuesto y servía en la casa con una diligencia que ocultaba sus verdaderas intenciones. No pasó mucho tiempo para que los ojos de Francesca y Meto se cruzaran, no como patrona y sirviente, sino como dos almas hambrientas de algo real. Lo que comenzó con miradas furtivas en los pasillos y roces accidentales, al servir el vino, pronto se convirtió en un fuego incontrolable. Francesca encontraba en Meto la pasión que su marido jamás podría ofrecerle, y Meto encontraba en ella un peligroso pero irresistible escape de su vida monótona. Una noche, el riesgo se volvió casi palpable. Aprovechando una de las tantas ausencias mentales de Bruno, Francesca llevó a Meto a sus aposentos. La habitación estaba cargada de adrenalina y susurros, una burbuja de intimidad que parecía impenetrable. Ella le confesaba, entre besos, cuánto despreciaba la vanidad de su esposo, cómo se sentía asfixiada por su ego. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. El sonido pesado de unas botas acercándose por el pasillo rompió el encanto. Era Bruno. El pánico se apoderó de la habitación. No había tiempo para explicaciones, solo para la huida. Meto, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra, saltó por la ventana justo cuando la puerta se abría. Bruno, sin embargo, no era tonto. Vio una silueta desvanecerse en la oscuridad de la noche, una figura que corría hacia las barracas de los sirvientes. La furia lo cegó momentáneamente, pero su instinto de cazador se activó. Sabía que el intruso era uno de sus hombres. Decidido a encontrar al culpable, Bruno irrumpió en los dormitorios de los siervos, donde docenas de hombres fingían dormir. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Bruno caminó lentamente entre las camas, no buscando una cara, sino un sonido, el latido acelerado de un corazón culpable. Se detuvo junto a Meto. El joven mantenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con una rapidez traicionera. Bruno sonrió con malicia en la oscuridad. Sabía que lo tenía, pero la penumbra no le permitía estar 100% seguro de su identidad visual. En lugar de despertarlo y causar un escándalo sin pruebas definitivas, ideó un plan para la mañana siguiente. Sacó una pequeña daga de su cinturón y con un movimiento rápido y silencioso, cortó un mechón de cabello de la cabeza de Meto. Esa sería su marca. Al amanecer, el hombre con el cabello trasquilado sería ejecutado. Pero Meto no estaba dormido. Sentía el frío del acero cerca de su oreja y entendió al instante la sentencia de muerte que acababa de caer sobre él. Apenas Bruno salió de la barraca, Meto se levantó. El miedo se transformó en astucia. Sabía que no podía huir esa misma noche sin ser cazado por los perros, así que hizo lo único que podía salvarle la vida. Tomó unas tijeras y, moviéndose como un fantasma entre sus compañeros dormidos, cortó un mechón de cabello a todos y cada uno de los sirvientes. La mañana trajo consigo una escena que oscilaba entre lo cómico y lo aterrador. Bruno alineó a todos los hombres en el patio, esperando señalar al culpable con el dedo de la justicia. Pero al inspeccionarlos, su rostro se desfiguró de ira. Todos, absolutamente todos, tenían un trasquilón en la cabeza. El culpable se había burlado de él en sus propias narices. Bruno, rojo de furia, comprendió que se enfrentaba a alguien inteligente, y eso lo hacía aún más peligroso.
Gritó una amenaza que resonó en toda la hacienda. El día que descubra quién eres, desearás no haber nacido. Para borrar la evidencia de su fracaso, ordenó que todos se raparan la cabeza por completo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Francesca, lejos de amedrentarse, continuaba lanzando miradas desafiantes a su marido y miradas de deseo a Meto, quien ahora, con la cabeza rapada, intentaba pasar desapercibido. Pero el amor y el deseo son malos guardando secretos. Bruno, observando como un halcón, interceptó una de esas miradas cargadas de electricidad entre su esposa y el sirviente. Las piezas encajaron. La duda se disipó. Ese era el hombre. La orden fue inmediata: capturarlo. Meto vio venir a los guardias y no lo pensó dos veces. Corrió. Corrió como nunca antes, abandonando la hacienda, su vida y a Francesca. Los hombres de Bruno lo persiguieron a caballo, pero el miedo le dio alas a Meto, quien se internó en el bosque espeso, donde los caballos no podían seguirlo con facilidad. Pasó horas vagando, agotado, sediento y con la certeza de que si regresaba, moriría. Fue entonces, en medio de su desesperación, cuando el destino le lanzó un salvavidas inesperado. En un recodo del camino, encontró una carreta volcada y a un hombre lamentándose. Era el padre Tommaso. El pobre sacerdote había bebido demasiado vino en el mercado, y en su estupor, había volcado su carga, tirando al río todas las telas y ropas que debía llevar al convento. Meto, viendo una oportunidad de ganar un aliado, ayudó al padre a recuperar las mercancías empapadas y a enderezar la carreta. Tommaso, agradecido y aún un poco mareado por el alcohol, escuchó la súplica de Meto de que necesitaba un refugio, un lugar donde nadie lo buscara. El sacerdote lo miró, evaluando su fuerza y su juventud, y tuvo una idea brillante, o al menos eso le pareció en su estado de embriaguez. Necesitaban un jardinero en el convento, alguien fuerte para el trabajo pesado, pero había un problema. Un hombre joven y apuesto entre tantas monjas solitarias era una receta para el desastre. «Escúchame bien, hijo», le dijo el padre Tommaso con voz pastosa pero seria. «Te llevaré al convento. Tendrás comida y techo, y nadie te buscará allí. Pero hay una condición inquebrantable. Debes fingir que eres sordo y mudo. Si las hermanas creen que no puedes hablar ni escuchar, no te prestarán atención y te dejarán en paz. Pero si abres la boca una sola vez, las consecuencias serán peores que la muerte». Meto aceptó sin dudarlo. El silencio sería su escudo. Al llegar al convento, el padre Tommaso lo presentó a la Madre Superiora, la hermana María, una mujer de presencia imponente pero ojos cansados. «Este es Meto», mintió el padre con naturalidad. «Es un trabajador incansable, pero el pobre desgraciado nació sin voz y sin oído. Es perfecto para el jardín». La hermana María lo observó de arriba abajo, asintió y le dio el trabajo. Parecía el plan perfecto. Un escondite tranquilo, lejos de la ira de Lord Bruno. Pero Meto no tenía idea de dónde se había metido. No había llegado a un santuario de paz, sino a un caldero de emociones reprimidas, secretos oscuros y deseos prohibidos que estaban a punto de estallar. Mientras barría las hojas secas del patio bajo la atenta mirada de las monjas, Meto comprendió que su actuación tendría que ser digna de un premio, porque en ese convento, el silencio gritaba más fuerte que las palabras. Y la primera prueba no tardaría en llegar. El convento, visto desde fuera, parecía un remanso de paz inquebrantable, un lugar donde el tiempo se detenía entre oraciones y cánticos sagrados. Pero las paredes de piedra antigua guardaban secretos que ni el incienso más fuerte podía ocultar. Meto pronto descubrió que el silencio que había prometido guardar era el menor de sus problemas. El verdadero desafío era navegar las corrientes invisibles que gobernaban la vida de aquellas mujeres. La primera en cruzar su camino fue la hermana Fernanda, una mujer de carácter fuerte y miradas esquivas. Aquella mañana, Fernanda llegaba del bosque arrastrando a su burro, con el hábito sucio de tierra y una expresión de fastidio ensayada.
En la entrada la esperaba la hermana Ginebra, cuya curiosidad era tan afilada como una aguja. ¿Dónde estabas anoche, hermana?, inquirió Ginebra, con ese tono de falsa preocupación que esconde una acusación. Fernanda, sin perder el paso, soltó su excusa habitual. Ese maldito animal se escapó de nuevo. Pasé toda la noche buscándolo entre la maleza hasta que salió el sol. Ginebra entrecerró los ojos. Es extraño, murmuró para sí misma mientras Fernanda se alejaba. Siempre cierro el portón con doble tranca. ¿Cómo es que ese burro tiene tanto talento para fugarse solo de noche? La duda quedó flotando en el aire como una neblina tóxica. Pero si Fernanda era el misterio, la hermana Alexandra era la tragedia. Era la más joven de todas, con una belleza melancólica que el velo apenas lograba apagar. Meto la observaba desde lejos mientras fingía podar los rosales. Veía cómo sus manos delicadas temblaban al sostener la aguja de coser, no por frío, sino por una rabia contenida. Alexandra no estaba allí por vocación, sino por descarte. Su destino se había sellado días atrás, cuando su padre la visitó en el locutorio. Ella, con la esperanza brillando en los ojos, le había suplicado: «Padre, si tan solo redujeras las donaciones a la iglesia, podrías juntar para mi dote. Hay hombres buenos allá afuera. Podría casarme. Podría ser libre». Pero la respuesta de su padre fue un golpe seco al corazón. «El dinero ya está comprometido con Dios, hija. Cásate con la iglesia o no te cases con nadie. Tu vida aquí será segura». Esa sentencia rompió algo dentro de ella, dejándola vacía, atrapada en una jaula de santidad que sentía como una prisión. La tensión en el convento era tal que el antiguo jardinero, el pobre Luro, había huido despavorido tras ser el blanco de las frustraciones acumuladas de las hermanas. Ahora, ese vacío lo ocupaba Meto. Sin embargo, su introducción al grupo no fue suave. Una tarde, mientras limpiaba el patio trasero, Fernanda lo encontró de espaldas. Al no haber sido avisada de la contratación del nuevo empleado, y con los nervios de punta por sus escapadas nocturnas, lo confundió con un intruso. Sin dudarlo, agarró un hacha que descansaba cerca de la leña y corrió hacia él gritando. Meto se giró justo a tiempo para ver el acero brillar sobre su cabeza. El instinto le gritó que pidiera piedad, que explicara quién era. Pero la promesa hecha al padre Tomaso le selló los labios. Solo pudo levantar las manos y emitir unos sonidos guturales, fingiendo pánico mudo. Fue Alexandra quien, alertada por los gritos, llegó corriendo junto a la Madre Superiora. «¡Detente, Fernanda!», ordenó la Madre María con voz de trueno. «Es el nuevo jardinero. El padre Tomaso lo trajo. El pobre hombre es sordo y mudo. No te escucha ni puede responderte». Fernanda bajó el hacha, respirando agitada, y miró a Meto con una mezcla de vergüenza y curiosidad. «¿Sordo y mudo?», repitió, y de repente, la hostilidad en su rostro se transformó en algo indescifrable. Para Meto, aquel momento fue crucial. Había pasado la prueba de fuego. Ahora, ante los ojos de todas, era inofensivo. Era un mueble más, una herramienta que respiraba pero que no juzgaba ni delataba. Esa seguridad que él representaba se convirtió en la llave que abrió las puertas de la intimidad de las monjas. La rutina del convento se reanudó, pero con una nueva dinámica. El padre Tomaso había traído malas noticias. Unos bandidos habían asaltado su carreta, la misma excusa que usó para ocultar su borrachera en el río, y se habían llevado todas las telas que las hermanas habían tejido con tanto esfuerzo. «Todo su trabajo ha sido en vano», les dijo con pesar fingido. «Ahora debemos trabajar el doble para recuperar las pérdidas». La noticia cayó como plomo sobre los hombros de Alexandra. Fue en la sala de costura donde el destino volvió a mover sus fichas. Alexandra trabajaba en el telar junto a la anciana hermana Viola, cuyos oídos ya no captaban más que murmullos lejanos. El viejo telar de madera, forzado por el ritmo frenético que imponían las nuevas cuotas, se atascó con un crujido seco. Alexandra intentó arreglarlo, pero sus fuerzas flaqueaban. Frustrada y al borde de las lágrimas,
Miró por la ventana y vio a Meto trabajando en el jardín. Sin pensarlo, salió a buscarlo. Ginebra, siempre vigilante desde las sombras de los pasillos, observó cómo la joven monja guiaba al jardinero hacia la sala de costura. Sus ojos de halcón no perdían detalle, sospechando pecado en cada rincón. Pero dentro de la sala, lo que ocurría era mucho más complejo que un simple encuentro prohibido. Meto se arrodilló frente al telar, inspeccionando el mecanismo roto con sus manos hábiles. Alexandra se quedó de pie a su lado, observándolo. Y entonces, el dique se rompió. Creyendo firmemente que aquel hombre no podía escuchar ni una sola palabra, Alexandra comenzó a hablar. No le hablaba a él, le hablaba al vacío, a la soledad que la carcomía. «Odio este lugar», susurró con voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas pálidas. «Odio el olor a cera vieja, odio el silencio, odio tener que coser hasta que me sangran los dedos». Meto, concentrado en el telar, sintió un nudo en la garganta. Escuchaba cada palabra, cada sollozo, y su corazón se encogía. Tenía que mantener la fachada, seguir moviendo las herramientas sin reaccionar, como si fuera de piedra. «Yo quería una vida», continuó ella, acercándose un poco más, como si su presencia física pudiera consolarla aunque él no pudiera oírla. «Quería un esposo que me amara. Quería hijos que corrieran por el jardín. No estar encerrada aquí marchitándome como una flor sin agua. Mi padre me vendió a Dios porque era más barato que casarme». La confesión era brutal, cruda. Meto apretó los dientes, luchando contra el impulso de girarse, de abrazarla y decirle que la entendía, que él también estaba huyendo, que él también era un prisionero de las circunstancias. Pero no podía. Un solo gesto de comprensión y su cabeza rodaría, y la de ella quedaría marcada por el escándalo. Reparó el telar con un último golpe seco y se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Se giró hacia ella y le ofreció una sonrisa simple, inocente, la sonrisa de alguien que vive en un mundo sin sonido. Alexandra lo miró y, por un segundo, la tristeza en sus ojos dio paso a algo más. Gratitud. Gratitud por ese silencio que le permitía ser ella misma sin miedo al juicio. Sin saberlo, Meto se había convertido en su confidente perfecto, en su diario viviente. Pero esa cercanía, nacida de la desesperación, estaba sembrando una semilla peligrosa. Alexandra ya no lo veía solo como el jardinero. Lo veía como el único hombre en su mundo con el que podía ser vulnerable. Y la vulnerabilidad, en un lugar donde los sentimientos se reprimen, es la antesala del deseo. Esa noche, el padre Tomaso visitó a Meto en su pequeña celda, junto al granero. «¿Cómo te tratan las hermanas, hijo?», preguntó con una botella de vino escondida bajo la sotana. Meto suspiró, dejándose caer en su catre. «Son intensas, padre. Hay mucha tristeza aquí dentro, y mucha rabia». El sacerdote asintió, dándole un trago largo a la botella. «Lo sé, son almas en pena buscando consuelo. Tú solo mantén tu papel. No te involucres. Eres sordo, eres mudo, eres invisible. Recuerda eso». Meto asintió, pero en su mente, la imagen de Alexandra llorando junto al telar no se borraba. Sabía que ser invisible ya no era una opción. Las miradas habían cambiado. Ya no lo veían como un extraño. Lo empezaban a ver como una oportunidad. Y en la oscuridad del convento, las oportunidades eran tentaciones a las que era muy difícil resistirse. La noche descendió sobre el convento como un manto de terciopelo oscuro, trayendo consigo un silencio que solo era roto por el canto lejano de los grillos. En su celda, la hermana Fernanda intentaba leer las escrituras a la luz de una vela vacilante, pero su mente estaba en otra parte, vagando lejos de los salmos y las penitencias. De repente, un sonido seco contra la madera la sobresaltó. Toc. Alguien había lanzado una piedra a su ventana. Con el corazón acelerado, abrió los postigos con cautela y miró hacia la oscuridad del jardín. Allí abajo, oculta entre las sombras de los arbustos, estaba Marta,
su amiga de la infancia, una mujer de mundo que vivía en el pueblo y cuyas historias siempre traían el sabor de lo prohibido. Fernanda le hizo señas para que subiera por la enredadera vieja que trepaba por el muro de piedra. Minutos después, las dos mujeres se deslizaban por los pasillos en puntillas hasta llegar a la habitación de Alexandra. La joven novicia, sorprendida pero encantada por la interrupción de su soledad, las recibió con una botella de vino que había tomado prestada de la sacristía. No pasó mucho tiempo antes de que la hermana Ginebra, con su olfato infalible para el chisme y el alboroto, se uniera al grupo. Allí estaban, 4 mujeres encerradas en una pequeña celda, con una botella de vino pasando de mano en mano, y las mejillas sonrosadas por el alcohol y la complicidad. La atmósfera sagrada se disolvió, reemplazada por risas ahogadas y confesiones susurradas. Marta, con la lengua suelta por el vino, comenzó a hablar de lo que todas anhelaban en secreto: los hombres. Les habló de amores apasionados, de caricias bajo la luna, y lo más intrigante de todo, de una hierba antigua y misteriosa que crecía en lo profundo del bosque. Dicen las viejas del pueblo, susurró Marta con ojos brillantes, que si preparas esta hierba y la usas en tus ojos, te vuelves irresistible. Cualquier hombre que te mire caerá rendido a tus pies, incapaz de negarse a tus deseos. Las monjas escuchaban hipnotizadas. Alexandra, en particular, sentía que cada palabra de Marta era una llave abriendo una cerradura en su interior. Esa noche, sus sueños no fueron de ángeles ni de santos, sino de una libertad salvaje y de un hombre silencioso que trabajaba la tierra bajo el sol. A la mañana siguiente, el sol golpeaba con fuerza sobre el huerto. Meto, con el torso empapado de sudor, cavaba la tierra dura con un ritmo constante. No se percató de que Alexandra se acercaba hasta que vio su sombra proyectada sobre los surcos. La joven monja traía un pañuelo bordado en sus manos, un regalo que había hecho en secreto durante las largas noches de insomnio. «Meto», dijo ella suavemente, sabiendo que él no respondería. Se acercó más de lo permitido, invadiendo su espacio personal con un atrevimiento nacido de la noche anterior. Con una delicadeza que le erizó la piel a Meto, Alexandra levantó la mano y le secó el sudor de la frente y el cuello con el pañuelo. «Eres tan fuerte», murmuró, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo dejó paralizado. La cercanía de ella, el olor a jabón y lavanda de su hábito, y la soledad del huerto crearon una tormenta perfecta. Alexandra, embriagada por sus propias fantasías y la seguridad del silencio de él, se inclinó y lo besó. Fue un beso torpe pero cargado de una urgencia desesperada. Meto, aturdido por la sorpresa y la adrenalina, sintió el impulso de corresponder, de dejar caer la pala y abrazarla allí mismo, entre los tomates y las coles. Pero el destino, o quizás la culpa, intervino. El tañido grave y profundo de la campana de la iglesia rompió el aire, llamando a la oración del mediodía. El sonido fue como un balde de agua fría. Alexandra se separó de golpe, con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un trance. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y corrió hacia la capilla, dejando a Meto allí, con el corazón galopando y el sabor de sus labios aún fresco en la boca. Más tarde, en la zona de lavandería, el aire estaba cargado de vapor y sospechas. Fernanda y Ginebra fregaban sábanas en las grandes pilas de piedra, lanzando miradas furtivas hacia la puerta. Cuando Alexandra entró, algo en ella había cambiado. No caminaba con la cabeza gacha como siempre. Había un brillo en sus ojos, una energía eléctrica que la hacía parecer más viva que nunca. «¿La oración estuvo inspiradora hoy, hermana?», preguntó Fernanda con sarcasmo, notando inmediatamente las manchas de tierra en el hábito inmaculado de Alexandra, y peor aún, la suciedad bajo sus uñas, impropia de una monja que se dedica a la costura. «La mañana ha sido hermosa», respondió Alexandra con una sonrisa soñadora que no llegó a ocultar del todo el nerviosismo. «Estuve ayudando al nuevo jardinero. El pobre tiene mucho trabajo y pensé que una mano extra sería cristiana». Fernanda y Ginebra intercambiaron una mirada rápida. Nadie ayudaba en el jardín por caridad.
y menos Alexandra, que odiaba ensuciarse las manos. Fernanda, astuta como un zorro, vio el pañuelo sucio asomando por la manga de Alexandra. La celosía y la curiosidad se encendieron en su pecho como una llama verde. Sabía que algo había pasado, y lo que era más peligroso, quería lo mismo para ella. Esa misma tarde Fernanda buscó a Marta. No necesitaba palabras. La urgencia en sus ojos lo decía todo. Se escabulleron hacia el bosque, lejos de los senderos transitados, buscando la hierba mágica de la que Marta había hablado. Ginebra, siempre un paso detrás, las siguió a una distancia prudente, escondiéndose entre los troncos de los árboles antiguos, observando cada movimiento con una mezcla de horror y fascinación. En un claro del bosque, Fernanda y Marta encontraron la planta. Con manos temblorosas, prepararon el brebaje allí mismo, machacando las hojas y mezclándolas con agua de un arroyo cercano. Siguiendo el ritual supersticioso, Marta dejó caer 2 gotas del líquido verdoso en los ojos de Fernanda, quien parpadeó con fuerza ante el ardor. Luego, para sellar el hechizo, Marta se pinchó el dedo con una espina y frotó una gota de su sangre en las mejillas de Fernanda. Era un acto pagano, desesperado y ridículo, pero en su estado de delirio emocional, les parecía la única forma de reclamar el poder sobre ese hombre misterioso. Con el hechizo activado y la confianza por las nubes, las 2 mujeres regresaron al convento al caer la noche. Se dirigieron directamente a los cuartos de los sirvientes, donde Meto descansaba después de un día agotador y confuso. Él estaba acostado en su catre, mirando el techo, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener esa farsa antes de que todo explotara. No tuvo que esperar mucho. La puerta se abrió sin previo aviso. Fernanda y Marta entraron, cerrando el cerrojo tras ellas. La luz de la luna que entraba por la pequeña ventana iluminaba sus rostros, deformados por una mezcla de lujuria y determinación mística. Meto se incorporó de un salto, retrocediendo hasta chocar con la pared fría. «¿Qué hacen aquí?», quiso gritar, pero su garganta se cerró, recordando su papel. Solo pudo emitir un gemido de confusión y levantar las manos en señal de protesta. Pero ellas no estaban allí para escuchar. Se acercaron a él como depredadoras, convencidas de que el ritual de la hierba y la sangre lo tenía bajo su control. Fernanda, con los ojos inyectados en ese brillo extraño, comenzó a desatar los lazos de su propio hábito. Marta hizo lo mismo. Meto estaba atrapado. Si gritaba, delataba su voz y moría a manos de Lord Bruno o de la ley eclesiástica. Si no hacía nada, estaba a punto de romper cada voto sagrado que ese lugar representaba. El miedo inicial de Meto comenzó a mezclarse con una incredulidad absoluta. Estaba sucediendo. La farsa del sordomudo no lo había protegido. Al contrario, lo había convertido en el objeto de deseo más seguro y accesible para aquellas mujeres reprimidas. En ese pequeño cuarto, el aire se volvió pesado, cargado de un calor humano que contrastaba con la frialdad de la piedra. Y mientras ellas se abalanzaban sobre él, convencidas de que era su magia la que lo mantenía dócil, Meto comprendió que su supervivencia ahora dependía de complacer esa locura compartida, en un silencio que se volvía cada vez más ensordecedor. Cuando Fernanda y Marta salieron de la habitación de Meto, sus rostros estaban encendidos, no por la vergüenza, sino por una euforia extraña, como si acabaran de descubrir un secreto universal. Caminaban por el pasillo oscuro ajustándose los vestidos y reprimiendo risitas nerviosas, sintiéndose invencibles. Pero su triunfo fue efímero. Al doblar la esquina, una figura emergió de las sombras como un espectro del juicio final. Era Ginebra. La monja las observaba con los brazos cruzados y una ceja levantada, sus ojos brillando con una mezcla de sospecha y celos corrosivos. «¿Qué hacen ustedes dos saliendo de ahí a estas horas?», siseó, su voz goteando veneno. Fernanda, aún bajo los efectos residuales de la adrenalina, intentó componer una excusa, pero las palabras se le trabaron. Marta, más rápida, soltó una mentira torpe sobre revisar goteras en el techo.
Ginebra no les creyó ni una palabra. ¿Me están ignorando?, insistió, dando un paso hacia ellas. ¿Qué es lo que tienen ahí dentro que no quieren compartir? Las dos amigas se miraron, esquivaron a Ginebra con una reverencia burlona y corrieron hacia sus celdas, dejando a Ginebra sola en el pasillo, con la certeza de que se estaba perdiendo la mejor parte de la historia. Y Ginebra odiaba perderse cosas. Esa misma noche, el padre Tommaso hizo su ronda habitual. Entró en la pequeña habitación de Meto, con una vela en la mano, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes de piedra. Encontró al joven jardinero sentado en el borde de su cama, con la mirada perdida y el cuerpo tenso. ¿Estás bien, hijo?, preguntó el sacerdote, con un tono que oscilaba entre la preocupación genuina y el miedo egoísta de perder a su mano de obra gratuita. No estarás pensando en irte, ¿verdad? Sé que el trabajo es duro y las hermanas, bueno, son particulares. Meto lo miró y por un instante consideró confesar todo. Decirle que el convento era un polvorín y que él era la chispa. Pero la imagen de la horca de Lord Bruno brilló en su mente. Así que sonrió, asintió con entusiasmo fingido y gesticuló que estaba feliz, muy feliz. El padre Tommaso suspiró aliviado, le dio una palmada en el hombro y se retiró, sin tener la menor idea de que acababa de dejar al lobo cuidando y siendo devorado por las ovejas. A la mañana siguiente, el aire en el convento cambió radicalmente. Una atmósfera de formalidad rígida se instaló con la llegada del carruaje del obispo. El jefe de la iglesia venía de visita, y todo tenía que estar impecable. La Madre María y el Padre Tommaso corrían de un lado a otro, asegurándose de que cada vela estuviera encendida y cada piso brillara. Pero mientras la jerarquía eclesiástica se ocupaba de las apariencias, el caos subterráneo seguía su curso. Meto, aprovechando la distracción general, se deslizó hacia la habitación de Alexandra. La necesidad de verla, de estar con la única mujer que realmente le importaba en ese lugar, era más fuerte que su prudencia. Ella lo recibió con un abrazo que casi le corta la respiración, cerrando la puerta tras él. En ese pequeño espacio, el mundo exterior desaparecía. No había obispos, ni maridos celosos, ni votos sagrados. Solo eran un hombre y una mujer buscando consuelo en la piel del otro. Pero el destino es caprichoso. Justo cuando estaban inmersos en su intimidad, la puerta se abrió sin previo aviso. Era la hermana Viola, la anciana sorda, que entraba buscando hilo extra. El shock fue tan grande que Meto, olvidando su papel, soltó un grito ahogado. ¡Dios mío! La palabra retumbó en la habitación pequeña como un disparo. Alexandra se quedó helada, mirando a Meto con los ojos desorbitados. Él acababa de hablar. Había hablado. Por suerte, o por milagro divino, la sordera de Viola era real y profunda. La anciana no escuchó la exclamación, ni pareció notar el pánico vibrante en el aire. Sus ojos nublados apenas distinguían las formas en la penumbra. Alexandra reaccionó con la velocidad del rayo. Se interpuso entre Viola y Meto, fingiendo buscar algo en un cajón con movimientos exagerados para distraer a la anciana. Mientras tanto, Meto se tiró al suelo y rodó bajo la cama, apretando los dientes y rezando a todos los santos que conocía. Viola tomó unos ovillos de lana y salió, murmurando cosas para sí misma. Pero la pesadilla no había terminado. Apenas se cerró la puerta, se escucharon voces en el pasillo. Voces autoritarias. Eran la Madre María y el Padre Tommaso, guiando al obispo en un recorrido por las instalaciones. «Y esta es la celda de la hermana Alexandra», se oyó decir a la Madre Superiora mientras el pomo de la puerta giraba. Meto, aplastado contra el polvo bajo el catre, vio entrar 3 pares de zapatos. Podía escuchar su propio corazón golpeando contra las tablas del suelo, tan fuerte que temía que hiciera vibrar la habitación entera. Alexandra, de pie junto a la ventana, saludó a sus superiores con una reverencia temblorosa, tratando de controlar su respiración. El obispo miró alrededor, asintió con aprobación ante la austeridad de la celda y, para alivio infinito de los amantes, decidió no inspeccionar más a fondo.
Salieron. Cuando los pasos se alejaron, Meto salió de debajo de la cama, pálido como un muerto. Alexandra lo miró, y esta vez no hubo romance, solo terror compartido. «Vete», susurró ella. «Vete antes de que nos maten a los dos». Meto saltó por la ventana, aterrizando en el jardín trasero, y corrió a esconderse en su cuarto, jurándose que esa sería la última vez. Pero Ginebra tenía otros planes. La monja curiosa había pasado la noche maquinando. Si Fernanda y Marta habían conseguido al jardinero gracias a esa hierba mágica, ella no iba a ser menos. Se escabulló a la cocina y preparó la infusión tal como había escuchado en las historias de Marta. Pero en su impaciencia y desconocimiento, cometió un error fatal. En lugar de aplicar las gotas en sus ojos, Ginebra, pensando que la magia funcionaría mejor desde adentro, se bebió todo el brebaje de un trago. El efecto fue inmediato y devastador. El mundo comenzó a girar a su alrededor. Los colores se volvieron brillantes, los sonidos se distorsionaron y una ola de calor y desinhibición la golpeó con la fuerza de un mazo. Tambaleándose, con una sonrisa boba y los ojos vidriosos, se dirigió hacia la habitación de Meto. Mientras tanto, en el cuarto del jardinero, otra confrontación estaba teniendo lugar. Alexandra había entrado sigilosamente, no para buscar amor, sino respuestas. ¿Por qué?, le preguntó a Meto, cerrando la puerta tras de sí. Su voz temblaba de indignación y dolor. ¿Por qué mentiste? Hablaste. Te escuché. Todo este tiempo, has estado fingiendo. Meto la miró, culpable. Abrió la boca para explicarle, para decirle que era su única forma de sobrevivir, que lo perseguían para matarlo. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, se oyeron pasos pesados y risas extrañas en el pasillo. «¡Escóndete!», susurró Meto, empujando a Alexandra hacia un rincón oscuro detrás de un armario viejo. La puerta se abrió de golpe y entró Ginebra. Parecía poseída. Su hábito estaba desaliñado y caminaba arrastrando los pies, riéndose de la nada. «Aquí estás, mi dulce jardinero mudo», arrastró las palabras, abalanzándose sobre Meto. Él intentó apartarla, pero Ginebra, potenciada por la droga, tenía la fuerza de la desesperación. Se colgó de su cuello, intentando besarlo, manosearlo, balbuceando cosas incoherentes sobre el amor y el destino. Alexandra, escondida en las sombras, observaba la escena con horror. Pero el circo estaba a punto de completarse. Se escucharon más pasos rápidos. Fernanda, que había estado vigilando a Ginebra, entró corriendo en la habitación para detener el desastre. «¡Ginebra! ¿Qué estás haciendo?», gritó. Al ver a Fernanda, Ginebra soltó una carcajada histérica, y en su confusión, tropezó y cayó rodando hacia el rincón donde estaba Alexandra. Las dos monjas chocaron y quedaron expuestas. El silencio que siguió fue absoluto. Fernanda miraba a Alexandra. Alexandra miraba a Fernanda. Y Ginebra, en el suelo, miraba el techo giratorio. Fernanda, dándose cuenta de que la situación se había salido de control y de que el ruido atraería a todo el convento, tomó una decisión drástica. «Tenemos que sacarlo de aquí», ordenó señalando a Meto. «Si el obispo lo encuentra aquí con nosotras tres, nos quemarán en la hoguera». Antes de que Meto pudiera protestar, Fernanda sacó una cuerda gruesa que usaba para el burro. Con la ayuda de una Alexandra en shock y una Ginebra que creía que todo era un juego divertido, ataron las manos de Meto, le vendaron los ojos y lo empujaron hacia la salida trasera. Lo que comenzó como un juego de seducción se había transformado en un secuestro desesperado. Lo arrastraron hacia el bosque oscuro, lejos de los ojos del obispo, sin saber que estaban caminando directamente hacia una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La travesía por el bosque fue una pesadilla febril. Las ramas secas azotaban los rostros de las monjas como látigos de advertencia, y la oscuridad parecía tragárselas a cada paso. Arrastraban a Meto, atado y con los ojos vendados, tropezando entre raíces y piedras. Fernanda guiaba la marcha con una determinación maníaca, mientras Alexandra, temblando de frío y miedo,
Sostenía el brazo de una Ginebra que seguía balbuceando incoherencias bajo el efecto de las hierbas alucinógenas. Finalmente, llegaron a un claro oculto en lo profundo de la espesura. La escena que se desplegó ante ellas era digna de una pintura del infierno o de un sueño pagano. Una gran fogata rugía en el centro, lanzando chispas hacia el cielo negro, y alrededor del fuego, varias figuras bailaban frenéticamente. Eran muchachas del pueblo, moviéndose al ritmo de tambores invisibles, con los cabellos sueltos y las miradas perdidas en el éxtasis. Y allí, liderando la danza como una sacerdotisa de la noche, estaba Marta. Alexandra se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. «¿Qué es esto?», susurró, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué están haciendo?». Ginebra, con una sonrisa torcida y los ojos brillando con el reflejo de las llamas, se inclinó hacia ella y soltó la verdad con una naturalidad aterradora. «Es el ritual, hermanita. Lo leí en un libro prohibido de la biblioteca. Estas mujeres, nosotras, bailamos para invocar a los espíritus antiguos, para obtener poder, para que nadie nunca más nos diga qué hacer. Es brujería pura». La revelación golpeó a Alexandra como un puñetazo. Así que esa era la verdad. Las constantes huidas de Fernanda, las historias sobre el burro escapista. Todo había sido una mentira elaborada para ocultar su participación en aquelarres nocturnos. Fernanda no buscaba un burro, buscaba liberarse de sus votos a través del fuego y la magia negra. Meto, tirado en la hierba húmeda, escuchaba el crepitar del fuego y los cánticos extraños. El terror lo invadió. Su mente, agudizada por el miedo a la muerte, imaginó que lo iban a sacrificar. Sintió el calor de las llamas acercarse y el pánico rompió su última barrera de control. Olvidando su papel, olvidando a Lord Bruno y olvidando el convento, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Suéltenme! ¡Por favor, no me maten! ¡Suéltenme!». El grito desgarró la noche y el efecto fue instantáneo. La música cesó. Las bailarinas se detuvieron en seco. El silencio que siguió fue más pesado que la oscuridad misma. Fernanda y Alexandra se giraron hacia él, con las bocas abiertas en una O perfecta de incredulidad. «Habló», murmuró Fernanda, pálida como la cera. El mudo habló. Marta, furiosa por la interrupción de su ritual sagrado, corrió hacia ellas con una daga ceremonial en la mano. «¿Qué han hecho?», gritó, con el rostro desfigurado por la ira. «¿Por qué trajeron gente aquí? Arruinaron todo». Sus ojos se posaron en Ginebra, a quien culpaba de atraer a las intrusas. El caos estalló. Las chicas del pueblo, asustadas por el grito de un hombre y la posibilidad de ser descubiertas por la iglesia, comenzaron a dispersarse, corriendo hacia la oscuridad como sombras asustadas. Ginebra, aún en su delirio, comenzó a reír y a bailar sola, ignorando el peligro. Marta se abalanzó sobre ella, pero Alexandra, reaccionando por puro instinto de supervivencia, se interpuso. Empujó a Marta y corrió hacia Meto, cortando sus ataduras con una piedra afilada que encontró en el suelo. «¡Corre!», le gritó. «¡Corre si quieres vivir!». En medio de la confusión, Ginebra, en un momento de lucidez maliciosa, o quizás de pura locura, agarró las riendas del burro de Fernanda, que pastaba cerca. Se montó en él y salió galopando de regreso al convento, dejando a las otras atrás. Fernanda y Alexandra levantaron a Meto y corrieron tras ella, sabiendo que si Ginebra llegaba primero y abría la boca, estarían perdidas. La carrera de vuelta fue agónica. Los pulmones les ardían y las piernas les pesaban como plomo. Cuando finalmente llegaron a las puertas del convento, el desastre ya había comenzado. El burro estaba en el patio, rebuznando ruidosamente, y los gritos de Ginebra habían despertado a todos. El obispo, con su túnica de dormir y una expresión de furia bíblica, estaba de pie en el centro del patio, sosteniendo un candelabro. Ginebra, despeinada y con los ojos desorbitados, lo señalaba acusadoramente mientras Fernanda,
Alexandra y Meto, irrumpían jadeando por el portón. «¡Ellas!», gritaba Ginebra señalando a sus hermanas. «¡Ellas son brujas! Estaban en el bosque, haciendo rituales con el diablo. Y él», señaló a Meto, «él no es mudo, es un impostor, es el amante de todas». El obispo se giró lentamente hacia los recién llegados. Su mirada era de hielo. «¿Es esto cierto?», tronó su voz, resonando en las paredes de piedra. Alexandra, tratando de salvar la situación, dio un paso adelante, respirando entrecortadamente. «Excelencia, no la escuche. La hermana Ginebra está enferma. Tomó unas hierbas medicinales en mal estado. Está alucinando. No sabe lo que dice. El jardinero es mudo, todo el mundo lo sabe». «¡Mentira!», chilló Ginebra, aferrándose a la sotana del obispo. «Yo digo la verdad. Todos aquí son unos pecadores. Pregúntele a la Madre Superiora. Ella sabe que el mal habita en esta casa». La tensión era insoportable. El obispo, harto de los gritos y la confusión, decidió poner fin al espectáculo. «Suficiente», ordenó. «Si hay tanta corrupción aquí, la arrancaré de raíz ahora mismo». Se giró hacia los aposentos de la Madre Superiora, la autoridad máxima del convento, la mujer que debía ser el pilar de la moralidad. «Hermana María», llamó el obispo, golpeando la puerta de su habitación con fuerza. «Salga ahora mismo. Exijo una explicación». Todos los ojos se clavaron en esa puerta de madera oscura. Fernanda, Alexandra, Ginebra y Meto contuvieron la respiración, esperando a que la Madre María saliera a poner orden, a defenderlas o a condenarlas. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que pareció durar una eternidad. Pero no fue la hermana María quien salió primero. Para horror absoluto de todos los presentes, la figura que emergió de la habitación de la Madre Superiora, abrochándose apresuradamente la sotana y con el rostro rojo de vergüenza, no fue otra que el padre Tommaso. El silencio que cayó sobre el patio fue sepulcral. El obispo dejó caer el candelabro, que golpeó el suelo con un estruendo metálico, apagándose la vela y sumiéndolos en una penumbra simbólica. Ahí estaba la verdad desnuda. Mientras las monjas jugaban a ser brujas y amantes, y el jardinero fingía ser mudo, los propios líderes espirituales, el padre y la madre, habían estado rompiendo sus votos en la cama de al lado. El padre Tommaso miró al obispo, luego a las monjas y finalmente al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. La Madre María apareció detrás de él, con el hábito mal puesto y lágrimas de humillación en los ojos. El convento no era una casa de Dios, era un teatro de hipocresía, y el telón acababa de caer de la forma más brutal posible. El obispo, temblando de ira contenida, levantó un dedo acusador hacia todos ellos. «Mañana», susurró con una voz que prometía el fin del mundo, «mañana el juicio de Dios caerá sobre cada uno de ustedes». Meto, viendo el colapso total de la autoridad, entendió que su farsa había terminado, pero su peligro real apenas comenzaba. Lord Bruno aún estaba ahí fuera, y ahora, sin la protección de la iglesia, estaba completamente expuesto. El amanecer llegó al convento no con la promesa de un nuevo día, sino con el peso de una sentencia ineludible. El sol, pálido y frío, iluminaba el patio donde el obispo había instalado su tribunal improvisado. El aire estaba tan tenso que respirar parecía un acto de rebeldía. Todos estaban allí, alineados como reos ante el verdugo. Las tres monjas, con la cabeza gacha y los ojos rojos de tanto llorar. Meto, atado y custodiado por dos guardias eclesiásticos de rostro pétreo. Y separados del grupo, el padre Tommaso y la Madre María, cuya vergüenza era tan palpable que parecía una segunda piel. El obispo, sentado en una silla de madera tallada que habían sacado al exterior, los miró uno por uno con un desprecio absoluto. No había piedad en su mirada, solo la fría burocracia de la fe. «Habéis convertido la casa de Dios en un burdel y un circo de brujería», comenzó, su voz resonando contra las piedras antiguas.
Vuestros votos han sido rotos, vuestras almas manchadas. Pero la justicia divina es exacta. El primero en caer fue el padre Tomaso. Su traición era doble, como hombre y como guía espiritual. Tú, que debías ser el pastor, te has convertido en el lobo, sentenció el obispo. Tomaso fue despojado de su estola y condenado al exilio en un monasterio de clausura estricta en las montañas, un lugar donde solo habitan hombres y donde el silencio es la única ley. Fue arrastrado fuera del patio, sin atreverse a mirar atrás, hacia la mujer que amaba. Luego llegó el turno de Meto. Al no pertenecer a la iglesia, su castigo no sería espiritual, sino terrenal y sangriento. El obispo hizo una señal, y las puertas del convento se abrieron para dejar entrar a un grupo de soldados con armaduras negras. El escudo en sus pechos era inconfundible. El emblema de Lord Bruno. «Devolved a este ladrón y adúltero a su amo», ordenó el obispo. Meto sintió que la sangre se le helaba. Volver con Bruno significaba una muerte lenta y dolorosa. Mientras lo arrastraban, cruzó una última mirada con Alexandra. En sus ojos no había reproche, solo una triste despedida. Las monjas, Fernanda, Alexandra y Ginebra, fueron condenadas a penitencia severa, encierro y ayuno. Pero mientras veían cómo se llevaban a Meto, algo cambió en ellas. El miedo al obispo fue reemplazado por una culpa devoradora. Ellas lo habían usado, lo habían acosado, lo habían expuesto. Y ahora, él pagaría el precio más alto por sus pecados. Esa noche, el convento quedó en un silencio sepulcral, pero en la celda de Alexandra se fraguaba una rebelión. «No podemos dejar que lo mate», susurró, rompiendo el ayuno de palabras. Fernanda y Ginebra asintieron. Ginebra, ya recuperada de su viaje alucinógeno, tomó la mano de Alexandra. «Perdóname, hermana», dijo con sinceridad. «La envidia me cegó. Vamos a salvarlo». Bajo el manto de la noche, las tres mujeres se escabulleron del convento, no para hacer brujería, sino para hacer justicia. Corrieron hacia el castillo de Lord Bruno, guiadas por la desesperación y una valentía que no sabían que tenían. En las mazmorras del castillo, Meto estaba encadenado a la pared. Lord Bruno había bajado a visitarlo hacía una hora. «Te dije que te atraparía», le había susurrado con una sonrisa sádica. «No te mataré hoy. Quiero que sufras como yo sufrí la burla de mi servidumbre». Bruno se había ido, dejando a Meto en la oscuridad, esperando lo inevitable. Pero fuera de la celda, las monjas pusieron en marcha un plan tan absurdo como brillante. Recordando una vieja historia de distracciones, Fernanda sacó de su bolsa una tortuga que había encontrado en el río y le pegó una vela encendida en el caparazón. Soltaron al animal en el pasillo de la guardia. Los soldados, aburridos y medio dormidos, vieron la luz flotante moverse lentamente por el suelo de piedra. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno, y ambos fueron a investigar el extraño fenómeno, alejándose de la puerta de la celda. Ese fue el momento. Las hermanas se deslizaron como sombras, forzaron la cerradura vieja con las herramientas de jardín que habían traído y entraron. Meto, al verlas, pensó que estaba alucinando. Alexandra le puso un dedo en los labios, lo desató rápidamente, y para confundir a los guardias cuando volvieran, colocaron un muñeco hecho de paja y trapos viejos en su lugar, cubierto con la manta. La huida fue frenética. Corrieron por el bosque, con el corazón en la garganta, hasta que estuvieron lo suficientemente lejos del castillo y del convento. Al llegar a un cruce de caminos, se detuvieron. Era el momento de la despedida. «Vete lejos, Meto», le dijo Alexandra, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa de paz en los labios. «Donde nadie sepa tu nombre. Sé libre por nosotras». Meto las miró una última vez, agradecido no solo por su vida, sino por haber conocido, aunque fuera de forma retorcida, la pasión y la amistad. Se dio la vuelta y corrió hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a despuntar, prometiendo, esta vez sí, un nuevo comienzo.
Pero la historia guardaba un último giro de tuerca, un final feliz inesperado para otros dos corazones. En otro sendero del bosque, ocultos entre los árboles, el padre Tomaso y la madre María se encontraron. Tomaso había escapado de sus captores antes de llegar a las montañas, y María había huido del convento antes de cumplir su penitencia. Se miraron, despojados de sus títulos, de sus ropas sagradas y de sus obligaciones. Ya no eran padre y madre, eran solo un hombre y una mujer enamorados. Vieron a lo lejos a las tres monjas regresando al convento, riendo cómplices por su travesura, y a Meto corriendo libre hacia el amanecer. Tomaso tomó la mano de María y sonrió. «Creo que Dios escribe recto con renglones torcidos», dijo. Y juntos se adentraron en el mundo, dejando atrás los muros de piedra para construir su propio templo bajo el cielo abierto. Y así, en este rincón del mundo donde el pecado y la virtud bailaron un tango peligroso, cada uno encontró su destino. Las monjas aprendieron que la verdadera hermandad nace de la complicidad y el perdón. Meto aprendió que el silencio puede salvarte, pero solo la verdad te hace libre. Y nosotros aprendimos que, a veces, las jaulas más difíciles de abrir son las que nosotros mismos nos construimos. Gracias por acompañarme en esta historia llena de pasión, locura y redención. Si llegaste hasta aquí, eres parte de nuestra comunidad de narradores y soñadores. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Meto? ¿Habrías mantenido el silencio? ¿O habrías confesado todo por amor? Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo relato, que te aseguro, será aún más impactante. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje y comparte este video con alguien que necesite un poco de emoción en su día. Nos vemos en la próxima historia.